Gracias, ¿cierto? A Dios poder estar reunidos alabando su nombre y bueno, ahora poder meditar, ¿cierto? En su palabra. Y quiero pedirle que podamos abrir nuestra Biblia en Apocalipsis. Hemos estado viendo, ¿cierto? De una manera continua el libro de Apocalipsis y estamos en el capítulo 9. Apocalipsis capítulo 9 y nos vamos a ir al versículo 13. ¿Ya? Hemos estado viendo, ¿cierto? Como decía, de forma continua y vimos la apertura de los sellos, ¿cierto? Los 7 sellos, con la apertura del séptimo sello, el toque de las trompetas, ¿ya? Un tema, ¿cierto?, de juicio de Dios, y son 7 trompetas, ¿cierto? Hoy vamos a ver la sexta trompeta, y con el toque de la séptima trompeta se derraman las 7 copas de ira. Así que todo esto va transcurriendo en un periodo, hermano, esto es profético, ya va transcurriendo en un periodo de, nosotros, cierto, creemos 7 años, basados en la profecía de las 70 semanas de Daniel, cierto, que ocurriría el momento, cierto, de la tribulación, ¿ya? La gran tribulación. Algunos autores, como el pastor MacArthur, hablan de la gran tribulación como de cuando Cristo dice ya, digamos, se manifiesta el hombre pecado. ¿Ya? Y el Señor en Mateo 24 dice, habrá una gran tribulación como nunca antes hubo y como nunca después habrá. ¿Ya? No habrá, será un momento, cierto, terrible, de juicio hacia los que habitan sobre la tierra. Ahora, ¿qué pasa con la iglesia en este respecto? ¿Cierto? La iglesia está libre de estos juicios, ¿ya? La iglesia no está en la tierra en este momento de que se habla aquí, ¿cierto?, del Apocalipsis, sino que ha sido arrebatada, ¿cierto? Los hermanos, todos hemos sido arrebatados. Los que están vivos, ¿cierto?, sus cuerpos transformados, están con el Señor, y los que han fallecido en el Señor, ¿cierto?, ellos dicen que van a resucitar primero y van a ciertos poder estar, o estaremos, dice la Escritura, por siempre con el Señor. Entonces esto no es un momento profético en donde la iglesia va a estar en la tierra, ¿ya? Sino que desde que se abren los sellos, ¿cierto?, las trompetas, copas, todo eso, la iglesia no está presente en la tierra, sino que está con el Señor, ¿ya? Ahora, los que sí están en la tierra son el pueblo de Israel. Ahora, uno ve que hoy en día pueden haber hermanos que son de raza judía, son judíos mesiánicos, se denomina judíos mesiánicos, son de raza judía, pero son parte de la iglesia, ¿ya? Han creído en Cristo. Pero Israel como nación, ellos van a ser tratados, ¿cierto?, en la mano de Dios, podemos decirlo, para en algún momento reconocer, ellos van a pensar que otro gobernante es el Mesías, lo que ellos estaban esperando, lo que ellos anhelaban, ¿no es cierto?, ese gobernante mundial, pero al final, ¿cierto?, de estos 7 años se van a dar cuenta, van a decir, no, nos equivocamos, en realidad el Mesías fue el que nosotros matamos en la cruz, el que nosotros traspasamos su costado, él era el Mesías. Y va a ser, ¿cierto?, el momento de conversión de Israel, en donde va a reconocer realmente a Cristo. Por lo tanto, yo había mencionado la profecía de las 70 semanas, ¿cierto? Daniel 9, que dice que son 77. Se dice, ¿cierto?, en nuestro texto 70 semanas, pero son 77 porque son 7 de años, ¿ya? Y habla, ¿no es cierto?, desde el edicto para poder reconstruir Jerusalén, que es el edicto que recibió Nehemías, ¿no es cierto?, hasta Jerjes, y desde ahí hasta la muerte del Mesías, 69 7, que son 483 años y que se cumplen al pie de la letra, calcado. No hay, ¿cierto?, equivocación ninguna de tiempo ahí. Pero la profecía dice, y por otra semana, entonces ahí da una idea de que hay una pausa profética, ¿ya? Esa otra semana aún no ha ocurrido, ¿ya? Y ahora está el periodo de la iglesia, donde estamos, ¿no es cierto?, teniendo a través del Señor y como
veíamos, ¿cierto?, de la Santa Cena, que recordamos este nuevo pacto. ¿Ya? Los que están en Cristo están en este nuevo pacto, ¿ya? Hasta que un día, ¿cierto?, van a ser arrebatados y no va, ¿cierto?, a estar la iglesia en este tiempo. Esa última semana, hermanos, hago referencia a estas 70 semanas, porque cuando el ángel habla con Daniel, le dice: 70 semanas están determinadas para tu pueblo y para tu santa ciudad. Entonces, ¿cuál es el pueblo de Daniel? Era Israel. ¿Y cuál es su santa ciudad? O tu ciudad, ¿cierto?, es Jerusalén. Es para Israel esto. Entonces, ¿quiénes van a estar presentes esta última semana? Es Israel. ¿Ya? Israel sí, ¿cierto? Ellos tienen, ¿cómo decirlo?, el puesto ya comprado ahí, ¿cierto? Tienen el asiento ahí ya listo en ese momento, ¿ya? En estos juicios que van sobre la tierra. ¿Ya? Así que, hermanos, tal vez hay algunos más jovencitos, ¿cierto?, entre nosotros, que para que puedan, ¿cierto?, tener claridad y entender en esto, que lo hemos repetido, ¿cierto?, varias veces. Desde Apocalipsis 4, bueno, Apocalipsis 4 habla desde el capítulo 4 en adelante, ahí habla del trono de Dios, el capítulo 5 habla del Cordero, y del capítulo 6 comienza la apertura de los sellos, hasta el capítulo 19 de Apocalipsis está hablando del tiempo de la gran tribulación. La iglesia no está en la tierra, ¿ya? Y hay un tiempo de juicio de Dios hacia los hombres y de un trato de Dios con el pueblo de Israel, ¿cierto? Así que para que tengamos claridad en esto, ¿ya? Bien, hermanos, vamos a leer entonces Apocalipsis capítulo 9, versículo 13 en adelante, que fue leído, pero está bien, ¿cierto?, poder recordarlo nuevamente. Dice así, hermanos: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número y así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Quisiera, hermanos, que pudiéramos orar para pedir ayuda al Señor. Señor del cielo, estamos delante de ti, oh Dios, para meditar tu palabra. Señor, te rogamos de tu gracia. Oh Señor, que la meditación de tu palabra sea, Señor, lo que está conforme a lo que tú quieres, Señor, darnos en esta mañana. Oh Dios, tu palabra, Señor, que es lámpara a nuestros pies, tu palabra, Señor, que es verdad, tu palabra, Señor, que es suficiente para nuestra vida. Oh Dios, no necesitamos nada más que tu revelación. Te rogamos, Señor, que tú nos hables a través de ella. Oh Señor, que en tu misericordia, Dios, no decir nada que sea fuera, Señor, a lo que tú quieres decir. Señor, te rogamos que nuestro corazón esté ahora compenetrado en lo que queremos, Señor, ver, meditar. Que tu Espíritu Santo, Señor, ilumine nuestras mentes, Señor. Oh Dios, que tú dirijas lo que vamos a hacer ahora, Dios. Que es, Señor, de importancia, mucha importancia, el abrir tu palabra, meditar en ella, recibir tu consejo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, bueno, yo traje
un par de imágenes nomás, quizás porque van a haber oyentes más pequeños, entonces quizás va a ayudar un poco. Y la sexta trompeta, le voy a pedir disculpas por los títulos largos, pero pusimos juicio de muerte en manos de demonios. ¿Ya? Hermano, lamentablemente estos mensajes apocalípticos del pastor es puro juicio nomás, ¿ya? Así que vamos a hablar de puro juicio, y en este juicio ya hay un juicio de mortandad. El toque de la sexta trompeta es un juicio de mortandad para que muera la tercera parte de los habitantes de la tierra en ese momento, ¿ya? Pero no por guerras, no por enfermedad, no porque hay una... digamos, una, o sea, hambruna, sino que directamente por mano de Satanás. Aquí, ¿no es cierto?, hay un ejército de demonios que son desatados para aniquilar la tercera parte de la humanidad. Así que, hermanos, por eso tiene ese título, juicio de muerte en manos de demonios. Y vamos, el sexto ángel dice, toca la trompeta y oí una voz entre los cuatro cuernos del altar. Aquí el altar, hay una alusión dentro de la visión que ve el apóstol Juan al altar del incienso. ¿Ya? Si nosotros vamos a Apocalipsis 6, capítulo 6, versículo 9, que era el quinto sello, ¿ya? Apocalipsis 6, 9. Dice así: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía. ¿Ya? A través de la historia, hermanos, ¿cierto? Aquí el apóstol está justamente escribiendo esta carta a una iglesia que está siendo perseguida. Y a través de la historia han habido muchos muertos, mártires por la causa del Señor. En la gran tribulación también. Hay muchos muertos, ¿cierto?, que dicen, no, yo no voy a marcarme, ¿cierto?, con la marca de la bestia, y van a ser, ¿cierto?, muertos. Y dice que el testimonio que ellos tenían, y clamaban, en el versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Aquí uno queda un poco para atrás, ¿cierto?, los hermanos pidiendo venganza, ¿cierto? Pero en realidad esto es un tipo de oración imprecatoria, se llama, en donde estás pidiendo, ¿cierto?, un castigo para el otro. Sin embargo, aquí, hermanos, no hay un pecado de parte de estas almas, digamos, porque si Dios va a juzgar, o sea, dentro de la voluntad de Dios, el juzgar, ¿cierto?, el hacer justicia a los que tienen, ¿cierto?, sus manos manchadas, ¿cierto?, con la sangre de estos hermanos. Así que no hay algo que esté fuera de la voluntad de Dios en este aspecto, ¿ya? Pero a lo que yo iba era porque aparece un altar. Y aparece un altar en donde está hecho para la oración o para elevar el incienso, ¿ya? Entonces, quizás voy a pedirle a mi hermano que pueda pasar. Hermanos, lo que vamos a ver hoy, punto 1, no me disculpo por los títulos largos, pero el total control de Dios. Vamos a ver descripción y facultades de estos ejércitos de demonios y la oposición de la humanidad a la voluntad de Dios, ¿ya? Así que, no sé, bueno, quizás al tomar apunte un poco más largo esto, pero el total control de Dios, la descripción y facultades de estos ejércitos de demonios y la oposición de la humanidad a la voluntad de Dios. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, hermanos, lo que tenemos ahí es una imagen de lo que era el tabernáculo de reunión, ¿cierto?, en el pueblo de Israel, cuando, ¿cierto?, no había templo todavía. Dios ordena hacer este tabernáculo de reunión. Podríamos decirlo que es como un templo portátil, ¿cierto?, porque este lo desarmaban, los levitas lo llevaban, y donde estaba la presencia de Dios en una nube, ¿cierto?, ahí, o donde Dios decía, ahí se colocaba, todo lo que es, digamos,
el tabernáculo. Y el tabernáculo, bueno, obviamente que está tapado en carpas, así en cortinas. Para que lo pueda cambiar a Ya, gracias. Estaba tapado en carpas, y como cortinitas, ¿ya? Y ahí sale, ¿cierto?, abierto solo por un tema didáctico, y estaba enfrente del lugar santo, o si pudiéramos irnos, ¿cierto?, de forma más externa, está eso que está como un cerco, ¿cierto?, la parte del patio, el atrio, ¿cierto?, y ahí están los sacerdotes quemando sacrificios, ¿ya? La primera parte del lugar santo y la otra parte de adentro donde estaba el arca del pacto, el lugar santísimo. El altar del incienso estaba cerca del lugar santísimo. Vamos a la otra diapo, ¿ya? Aquí, ¿cierto? Es un lugar, la cortina que separa el lugar santo del lugar santísimo, y ahí es donde se ubicaba el altar del incienso. ¿Ya? Dice el texto que debía ser de madera de acacia, así lo ordenó el Señor, con un codo de ancho, un codo, ¿cierto?, de profundidad, 2 codos de alto. Y un codo son más o menos como 45 centímetros. Así que podríamos imaginarnos las dimensiones, ¿no es cierto? Cuadradito, 45 y 90 centímetros de alto. ¿Ya? Eso está todo cubierto en oro. Y no sé si se observa, pero hay como unas protuberancias, hay unos cuernos en cada esquina. Aquí esto lo hacía solo el sumo sacerdote, que quemaba incienso en la mañana y en la tarde. No cualquier incienso, el incienso que Dios ordenaba. Y lo que tiene ahí, ¿cierto?, sacerdote en la mano es el incensario. Entonces subía este incienso a la presencia de Dios, que simbolizaba la oración del pueblo, ¿ya? Aquí, hermanos, en los cuernos, el sumo sacerdote, el día de la expiación, que era una vez al año, se hacía el sacrificio y él podía entrar al lugar santísimo, ¿cierto?, a rociar sobre el arca del pacto, ¿no es cierto? Ordenó que estaba el propiciatorio, rociaba la sangre, pero también parte de esa sangre la colocaba en esos cuernos, en el día de la expiación, una vez al año. Esto, hermanos, como dice el escritor a los Hebreos, es figura, ¿cierto?, sombra de lo que ha de venir, ¿cierto?, o de lo perfecto que es la venida del Señor, ¿cierto?, el cumplimiento del Señor. Pero no hace, ¿cierto?, mucho sentido. ¿Por qué? Porque aquí simboliza la oración de los santos. Pero nadie se puede acercar al Señor, ¿cierto?, si es que no hay, ¿cierto?, una muerte por medio, ¿cierto?, de un ser inocente, en este caso nuestro Señor, que murió por nuestros pecados. Entonces, esos cuernos eran, ¿cierto?, también rociados con la sangre de ese sacrificio en el día de la expiación. ¿Me entienden? Para acercarse al Señor también era tenía que haber una expiación. Así que, hermanos, a esto es lo que se hace alusión. Y acá, bueno, el apóstol Juan ve un altar, pero que está frente al trono de Dios. Ese altar lo vimos en el quinto sello, lo vemos también en Apocalipsis capítulo 8, de versículo 3, Apocalipsis 8, 3, ¿ya? Y dice así: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, el mismo altar que ve en la visión. Dice, y con un incensario de oro. ¿Se fijan? Entonces está haciendo esa alusión dentro de la visión que está viendo ahora el apóstol, ¿ya? Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Entonces aquí lo está viendo en visión, pero está teniendo el mismo sentido. Y sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Bien, en el mismo sentido. Y el ángel tomó, dice, el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó sobre la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Aquí hay un clamor, ¿cierto?, a Dios por justicia, y hay una respuesta inmediata, ¿no es cierto? Que vemos este ángel que arroja, ¿cierto?, parte del fuego a la tierra, y ocurren estas cosas en la tierra. El sexto sello
tiene que ver también con el mismo altar, ¿se fijan? Porque desde el altar, aquí no sabemos quién emite la orden, ¿ya? Porque dice el apóstol, oí una voz, no podemos conjeturar más allá, ¿cierto? Dice que oyó una voz, él no dice quién, pero que sale aquí de este altar, y la voz es de poder liberar a los 4 ángeles, que en el fondo son ángeles caídos, que están atados en el Éufrates, ¿ya? Entonces, acá, ¿no es cierto?, hay esta orden, y si viene de este altar, podríamos decirlo, también puede ser respuesta de Dios a la justicia, a hacer justicia, ¿cierto?, a sus hijos, ¿ya? Así que, hermanos, tenemos el tema, ¿cierto?, de el altar, ¿ya? Y la orden, dice, el sexto ángel tiene una trompeta y le dieron la orden. Y la orden desata a los 4 ángeles que están en el Éufrates. Aquí, hermanos, hay cosas que para nosotros, algunas son reveladas, otras, ¿cierto?, en cuanto a la realidad espiritual, ¿no? Porque si nosotros, ¿no es cierto?, vamos, bueno, el río Éufrates, ¿cierto?, es un río que nace ahí en Turquía hoy en día, ¿cierto?, donde está la montaña, donde está el monte Ararat, cerca de ahí, recorre unos 3.000 kilómetros y llega hasta el Golfo Pérsico, ¿no? Y ahí tenemos una imagen, ¿no es cierto?, del río Éufrates. Nosotros, ¿cierto?, vamos a decir, bueno, esto es simple río, naturaleza, ¿cierto?, bonito, pero no sabemos la realidad espiritual, ¿ya? Lo que aquí el apóstol habla, ¿cierto?, de que en las proximidades de esto hay atados 4 ángeles para el día, la hora, la fecha exacta, el momento, minuto, segundo, quizás, para cuando Dios va a ordenar que sean desatados y para hacer los propósitos que Dios quiere. ¿Ya? Ahora, ¿qué podemos decir, cierto, de estos ángeles? Que tienen, cierto, esencialmente son asesinos, porque ellos, digamos, son desatados ¿para qué? Para producir una mortandad. Entonces, vemos la misericordia del Señor en esto, porque estos podrían estar sueltos, pero Dios los tiene atados. Ahí hay una misericordia del Señor para refrenar el mal. Y también está la soberanía de Dios. Dios, ¿cierto?, tiene soberanía sobre cielo, ¿cierto?, tierra, profundidades. Dios tiene soberanía sobre toda potestad, sobre todo ser demoníaco, sobre Satanás. Y están ellos atados. Y vemos, ¿cierto?, dentro del texto que dice que estaban preparados. ¿Ah? Estaban preparados para esa hora. Entonces, la soberanía de Dios, ¿cierto? Ellos están atados, ¿cierto? Porque hay una misericordia del Señor. Ellos van a ser sueltos cuando Dios diga, y les va a ser permitido matar hasta donde Dios se lo diga. ¿Me sigue? Porque dice a la tercera parte. Ellos son seres caídos que esencialmente son asesinos, como decía. Ellos podrían fácilmente quizás matar toda la tierra, pero Dios le dice la tercera parte. ¿Se fija? ¿Ya? Entonces aquí vemos la soberanía de Dios, ¿cierto?, en su totalidad. Hay ¿cierto?, cosas de punto de vista espiritual que nosotros quizás no comprendemos a cabalidad, porque no está el Señor, ¿cierto?, no nos revela lo que es necesario para nosotros. ¿No? Aquí, a ver si es que vean los versículos, ¿no? Pero, por ejemplo, en Efesios dice que no tendremos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores, ¿cierto? Hay toda una organización de las huestes malignas.
¿ya? Y ellos son los que luchan en contra de la iglesia, resistiendo la predicación del mensaje. ¿Ya? Ellos son los que están ahí tratando, ¿cierto?, de luchar contra el avance del mensaje del Señor. Ahí en Daniel, pero aquí perdí la cita. Aquí está, Daniel capítulo 10, por ejemplo. Esto, bueno, es solo como para Daniel capítulo 10, ¿ya? Versículo 20 y 21. Fíjense que aquí el ángel le habla a Daniel de una lucha que tuvo, pero espiritual. Fíjate, Daniel capítulo 10, verso 20 y 21. Dice así, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Pero el príncipe, el hijo del rey de Persia, no, es cierto un ser demoníaco, que tiene que ver, digamos, con con los imperios, ¿ya? Dice, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Cosa que nosotros, ¿ya? Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. ¿Se fija? Entonces, esto lo traigo a colación, ¿cierto? Porque la palabra del Señor dice que aquí hay 4 ángeles caídos, muy peligrosos, ¿cierto? Que están en el río Éufrates. ¿Se fija? Entonces, la realidad espiritual, muchas cosas, ¿cierto? Que el Señor sostiene, que en su misericordia el Señor ahí permite, ¿cierto? Y también que sostiene el mal, ¿ya? Así que por eso traía a colación lo de Daniel, ¿ya? Porque uno puede decir, bueno, pero ¿cómo tan despiadados los imperios? Pero también hay, ¿cierto?, una dirección maligna, ¿cierto? Una dirección demoníaca, ¿ya? Así que no podemos también desconocer esto. Hermanos, vamos a volver a la sexta trompeta, ¿ya? Y vemos aquí la soberanía del Señor. Ahora, si podemos, ¿cierto?, volver, dice, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Hermanos, estos demonios que son liberados son también comandantes de ejércitos, ¿ya? No son cualquier demonio, ¿cierto? Fijan, porque son liberados pero no actúan solos. Aquí viene, ¿cierto? Son liberados en este momento. ¿Y qué ve el apóstol? Ve ejércitos, y es una cantidad grande de soldados que él dice de una manera bien exacta. Eran 200 millones. Es un tremendo ejército. En cualquier país le gustaría tener un ejército, ¿cierto?, de esta envergadura, 200 millones. Quizás los chinos, no sé, pueden tener un ejército, ¿cierto?, 200 millones. Pero acá no podemos también pensar en que son que es un número estimativo, ¿no es cierto? Porque uno dice, miles de miles. No podemos, porque acá el apóstol dice, yo oí su número. Porque está afirmando de que yo oí el número, y eran 200 millones. ¿Ya? Es distinto, por ejemplo, a... miren, si vamos a Apocalipsis 5:11, cuando los que están adorando al Cordero, ¿ya? En Apocalipsis 5:11 dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. En realidad no está dando un número tan exacto. Lo que nos está diciendo es que era, ¿cierto?, una tremenda cantidad de almas adorando, ¿no es cierto? Millones de millones. Pero acá nos está diciendo que son 200 millones el ejército, el detalle. Y dice yo, y su número, ya eran 200 millones. ¿Ya? Y dice ejércitos. Entonces posiblemente, hermanos, comandados por estos 4 ángeles
que van a ser liberados para ese momento, ¿ya? Así que, perdón, aquí quería hacer una, no son de las mejores imágenes, ¿ya? Pero quise traer esta colación de la quinta trompeta, ¿ya? La quinta trompeta, la descripción de los demonios. Vamos a leer un poco Apocalipsis 9, versículo 7, ¿ya? Recordando un poquito lo anterior. Apocalipsis capítulo 9, versículo 7 dice: y el aspecto de las langostas, ¿se acuerdan que habla de langostas? Era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. ¿Ya? Entonces, lo que se trata, ¿no es cierto?, de dibujar un poco la descripción, ¿ya? Ve esto, ¿no es cierto?, del apóstol, y ¿qué hacen estos seres? Estos seres tienen, ¿cierto?, estas colas como de escorpión para poder dañar, y la idea es poder atormentar, para obtener ese dolor, ¿ya? Producir ese tormento. Entonces eso fue lo que nosotros vimos cuando se tocó la quinta trompeta. En la quinta trompeta, ¿cierto?, que esa vez, ¿cierto?, se tituló Un adelanto del infierno en la tierra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí tenemos, ¿cierto?, un tormento de parte de demonios. ¿Ya? Un tormento de parte de demonios que fue dado por 5 meses. Pero miren el detalle. Vamos a leer el versículo 6, Apocalipsis 9, 6. Dice: y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Durante esos 5 meses, lo que Dios va a hacer es levantar la muerte. No va a existir muerte. Las personas van a tener el tormento demoníaco, y van a querer morir y no van a poder morir. Entonces, es como en la gracia de Dios le dijera: mira, ¿quieres vivir así toda la eternidad? Que ansiarás morir, pero va a ser eterno. Es como si le fuera una antesala. ¿Así? ¿Ya? Pero ahora, ¿qué pasa, no es cierto, en la sexta trompeta? Ahí tenemos también, ¿cierto?, una imagen como tratando de describir lo que leímos, ¿cierto?, en Apocalipsis. La muerte vuelve. La muerte había sido levantada por 5 meses. Ahora la muerte vuelve. Porque estos seres demoníacos tienen, ¿cierto?, la facultad y la misión de matar a la tercera parte de la población terrestre. ¿Me entiendes? ¿Ya? Así que ahora lo que habíamos dicho en la quinta trompeta fue como una de las últimas oportunidades de Dios para decir: arrepiéntanse. Así iba a ser, ¿cierto? Es parte del tormento del infierno, así va a ser. Ahora ya, ¿cierto? Esto es muerte. Esto es muerte a manos de demonios. Entonces, dice el número de los ejércitos: 200 millones. Y oí su número. Y así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían coraza de fuego, de zafiro y de azufre. Posiblemente, ¿cierto?, por el color, ¿ya? Rojizo, el zafiro más azulado y el azufre es más amarillo. Y dice: y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Entonces ahí ya no está hablando en un sentido figurado. No podríamos decir: mira, sabes que estos ejércitos, en realidad sí, son ejércitos unificados, ¿cierto? La unión de los ejércitos del mundo. No, ya este lenguaje nos está diciendo de que es espiritual. ¿Ya? Un caballo con cabeza de león, ¿no es cierto? No. ¿Ya? Algunos lo confunden con los ejércitos de Apocalipsis 16. ¿Ya? En Apocalipsis 16, versículo... a ver, es el 16, que es el versículo 12. 16 y 12. ¿Ya? Lo vamos a mencionar nomás porque
en algunas, ¿cierto? Algunos dicen, no, si este ejército de 200 millones es este ejército. No, no es lo mismo. ¿Ya? Porque en Apocalipsis 16:12 dice, mire, el sexto ángel derramó su copa. ¿Se fijan? Aquí estamos en un momento distinto, porque lo que estamos viendo hoy día es la sexta trompeta. Pero en el capítulo 16 es la sexta copa. ¿Se fijan? ¿Ya? Es un momento distinto de la profecía. Y dice, se derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Se menciona de nuevo, ¿cierto?, el río Éufrates, y el agua de este se secó. Y el agua, en la copa, ¿cierto?, se seca el agua del Éufrates, lo que nosotros vimos en la foto, ¿cierto?, tremendo río, se seca para permitir el paso del ejército que viene desde el oriente a atacar, ¿cierto?, al pueblo de Dios, a Israel. ¿Se fijan? Entonces, dice, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes de oriente. ¿Fijan? Entonces, aquí hay un... bueno, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son los espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla. Hay engaño, ¿cierto?, de Satanás. De aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y aquí yo vengo como ladrón, pero después vamos al versículo 16, dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, ¿cierto? Ahí van a hacer una batalla contra el pueblo de Dios. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Vamos a dejar ahí un rato, ya, porque ya le hacemos alusión de que estos, ¿cierto?, son seres demoníacos, ¿ya? No es un ejército físico. Lo que está en el capítulo 16 es un ejército físico, ¿ya? Son un ejército grandote, ¿ya?, de reyes del oriente, ¿cierto?, que ellos vienen engañados por Satanás para poder exterminar al pueblo de Israel. ¿Se fijan? ¿Ya? Y aquí, ¿no es cierto?, ellos van y se reúnen en este lado, ¿cierto?, que es como un valle grande, ¿cierto?, Megido, ¿cierto?, Armagedón, que para poder pelear contra Israel. Pero aquí, ¿cierto?, en la sexta trompeta no se refiere a ese ejército, ¿ya? ¿Qué hace, digamos, estos demonios? Dice, vamos a Apocalipsis 9:18. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre, ¿cierto? Bueno, podríamos decir ya el quemar, ¿cierto? Y también asfixiar, ¿ya? Puede ser, pero ahí, ¿cierto?, vemos, ¿cierto?, de que hay una muerte de los hombres, ¿cierto?, pero por Satanás, ¿ya? Y dice, con su boca tiene el poder de matar. El versículo 19 dice que los caballos tenían colas como de serpiente, con cabeza, ¿cierto?, de serpiente, y que tenían también, ¿cierto?, la facultad de dañar, ¿ya?, de herir. Así que eran, ¿cierto?, tanto herir como matar. ¿Ya? Aquí podemos concluir de que Dios entrega, ¿cierto?, la tercera parte de la población mundial en ese momento en manos de Satanás. ¿Y qué pasa con las 2/3 partes? Ahora, hermanos, si nosotros recordamos un poco, acuérdense que la apertura de los sellos, tenemos en la apertura del segundo sello, acuérdense, el caballo bermejo o el caballo rojo, ¿cierto? Ahí él daba, cuando salió, ¿cierto?, era para producir guerras. Ahí hay muertes, ¿ya? Si nosotros nos vamos a había otro sello, la trompeta, ¿ya? La tercera trompeta de Apocalipsis 8:10 dice que cae una estrella que amarga las aguas, en el fondo las envenena, y muere la 1/4 parte de la tierra. Estamos hablando de los hombres, ¿no es cierto?, de la humanidad. Entonces, ya hubo muerte con el segundo sello, cuando sale el caballo rojo o bermejo, ¿cierto? Hay muerte de la 1/4 parte de la tierra, o hablemos de la humanidad, de la 1/4 parte de la humanidad, cuando se toca la tercera trompeta. Y ahora, de los que quedan, muere la tercera parte. O sea,
Estamos hablando que más de la mitad, ¿cierto?, de los hombres ya han sido muertos. Pero ¿qué pasa con los que van quedando vivos? Se empieza a perder el asombro, ¿no? Yo me acuerdo años atrás que meditaba en la radio, escuchaba, por ejemplo, que cuando fue el terremoto del año 85, se llenaban las iglesias porque tenían miedo. Pero ahora que fue el terremoto del 2010, nadie se acordó de Dios. Es como que se va perdiendo el temor. Aquí en este caso, ¿qué pasa con los otros hombres? Sabiendo de que hay una mortandad, tienen que ponerse de un lado o de otro. Porque paralelo a esto, acuérdense que están los 144.000 sellados y hay también personas convertidas en la gran tribulación por la predicación de los 144.000. Pero aquí hay dos bandos solamente, ¿cierto? Los que creen al mensaje y los que se rebelan contra Dios. Entonces aquí va a los que se rebelan contra Dios, dice el versículo 20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Aquí, ¿cierto?, uno pudiera pensar, bueno, después de todo esto, no hay un razonamiento, no hay un arrepentirse, un decir, bueno, estaremos haciendo mal, estaremos... si me acerco a Dios, mira, mi vecino aquí fue muerto, ¿no es cierto?, por todo esto. Estas personas vi que tuvieron tormentos. Mira todo lo que ha pasado, pero no hay, ¿cierto?, ningún razonamiento hacia poder acercarse a Dios. Así que aquí vemos, dice que con todo lo que pasó, los hombres, hay otra actitud. La actitud, ¿cierto?, de todas maneras, rebelarse contra Dios. Y ahí, hermanos, bueno, hay varias cosas, ¿cierto? Porque cuando uno ve esto, va confirmando, ¿no es cierto?, la Escritura acerca de la inhabilidad del hombre de creer en Dios, a no hacer que Dios haga algo en su corazón. Dios tiene que obrar el corazón, ¿cierto? Uno dice, pero ¿cómo? Y ahí a veces volvemos al pueblo de Israel. También, ¿cierto? Y juzgamos harto al pueblo de Israel, ¿no? Y uno dice, bueno, pero, o sea, los israelitas fueron duros, ¿no? Y hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, no creen en Cristo. Y uno como que se pone casi en una situación de que, viste, yo creí en Cristo, que no soy judío, mire, este que tiene todo, no cree, pero es misericordia del Señor. Fija, ahora, vamos a poner, ¿cierto?, un ejemplo, y quiero invitarle a que podamos abrir en Jeremías capítulo 3. Jeremías capítulo 3. Quizás como paralelo a lo que está diciendo el apóstol Juan en cuanto a la actitud del hombre. Jeremías capítulo 3, versículo 6. Vamos a ir ya concluyendo, vamos a sacar la imagen, ¿cierto? Estaba muy... ¿Ya? Así que Jeremías capítulo 3, versículo 6 dice, miren, me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió y lo vio su hermana rebelde la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. ¿Se fijan? Entonces, aquí, hermanos, ¿cierto? Vamos a quitar un poquito. Lo que ocurre aquí en el contexto, ¿no es cierto? Que, bueno, saben el contexto. Tenemos el pueblo de Israel, que tuvo de rey a Saúl, David,
¿cierto? Después Salomón, y después tuvo el hijo de Salomón, que era Roboam, ¿cierto? Y Roboam pierde el reino, ¿cierto? Pierde 10 tribus, ¿cierto? Se queda con 2 tribus y media, ¿cierto? Que se queda con las tribus del sur, que pasa a ser el reino de Judá. Y las otras 10 tribus, que eran más hacia el norte, pasa a ser el reino del norte, y vino a seguir llamándose Israel. Así que teníamos 2 reinos, que eran divididos, ¿cierto? Totalmente distintos, 2 reyes distintos, el reino de Israel, más hacia el norte, el reino de Judá, más hacia el sur. El reino de Israel, todos los reyes fueron malos. De hecho, hasta el primer rey fue idólatra. Jeroboam, ¿cierto? Llevó al pueblo a la idolatría, y de ahí todos fueron idólatras, todos malos. En el Judá, ¿cierto? Si uno puede resumir, la mitad, ¿cierto? Bien, la otra mitad mal, de los reyes. ¿Y qué pasó? Que Dios, ¿cierto? Dijo, bueno, el reino del norte se va a ir al castigo, ¿cierto? Vino ciertos ejércitos de Asiria, y más o menos en el año 721 a.C. lo reportaban a todos, hicieron a desaparecer eso. Entonces el profeta Jeremías le dice, bajo este texto, le dice, pero ustedes vieron lo que pasó con Israel, con el reino del norte. Miren cómo Dios los castigó, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay habla, ¿cierto?, de fornicación, pero es espiritual. Están bajo idolatría, ¿cierto? Con todas las prácticas que tienen que ver con la idolatría, ¿no es cierto? Miren cómo está el reino del norte, fue llevado. Pero viendo, ¿cierto?, lo que pasaba, también hicieron lo mismo. No sé si... ¿ya? Viendo que cómo Dios los castigó y se fueron, ¿cierto?, desaparecieron prácticamente. Después a ellos les pasó lo mismo, ¿cierto? Años después también fueron deportados a Babilonia. ¿Se fijan? Y a esto es lo que es, ¿cierto?, Israel, y con esta profecía de Dios, ¿cierto?, a través de Jeremías, le está diciendo, mira, has visto lo que ha hecho la rebelde Israel. Pero vino, ¿cierto?, la rebelde Judá y hizo lo mismo. ¿Ya? Entonces, hermanos, concluyendo también un poco en esto, porque, bueno, hay algunas, si volvemos a Apocalipsis, ya vamos casi terminando, hermanos. Apocalipsis 9:20 dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ¿ya? Y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. O sea, aquí estamos hablando de idolatría. Idolatría. Y cuando aquí, ¿cierto?, la palabra es clara. Si no adoramos a Dios, adoramos a los demonios. Aquí no hay, ¿cierto?, un término medio. Y algunos dicen, sí, es que la Virgen María y las apariciones de María, no es María la que se aparece, está adorando al mismo Satanás. ¿Me entiendes? No es que, digamos, tengo ¿cierto?, la imagen y tanto, y que ha hecho milagros. No es Dios, y no es digamos, el milagro no lo hizo el Dios falso, ¿ya? Sino que son demonios ahí, que están detrás de eso, ¿ya? Y entonces por eso dice, no dejaron de adorar a los demonios, sino que ¿qué quisieron hacer? Seguir la mentira. Pero si aquí está la verdad, no, porque me gusta la mentira. No es que esto es lo que a mí me gusta adorar. Bueno, esa es tu fe, es lo que tú crees, esto es lo que yo hago. Y con esto me siento bien en mi espíritu. Y no obedecer a Dios. Hoy en día vemos eso, hermanos, ¿cierto? Cualquier cosa es lícita, ¿cierto? Adorar lo que sea, tener el amuleto que sea, pero la palabra del Señor no, es un poco menos, ¿cierto? Están violando tus derechos, esto no puede ser, ¿cierto? La palabra del Señor no, ¿ya? Pero todo lo demás es lícito. Aquí vemos, ¿cierto?, la misma rebeldía.
21 dice, no se arrepintieron de su homicidio, ni de sus hechicerías. Bueno, aquí los hermanos, digamos, más estudiosos, ¿cierto?, que hablan de la palabra hechicería, dice que viene, de ahí viene el término fármacos, ¿ya? O de todo lo que es fármaco. Pero en realidad nosotros tenemos otra concepción, digamos, porque fármaco, claro, para poder sanar. Pero en este caso, ¿no es cierto?, el concepto que hay aquí es de los que usaban drogas para que, digamos, con motivos de cultos paganos. Como para con las drogas decían, no, aquí este es un trance espiritual, digamos. Como que ese es el motivo. Entonces la traducción dice hechicerías y tiene que ver con todo lo que es lejos de la fe en cuanto a Dios, ¿cierto? Leer el horóscopo, ¿no es cierto? Cosas así, ¿ya? La tabla de Ouija y todas esas cosas. ¿Ah? Todo eso, ¿cierto? Es parte de lo que Dios, ¿cierto? Dios aborrece. Ni de su fornicación, ¿cierto? También palabra, ¿cierto? No alude solo a fornicación, sino por ellas, tiene que ver con más con inmoralidad, ¿ya? Sabemos que es más extenso, todo tipo de inmoralidad. Y vamos abarcando, ¿cierto? De todo tipo de inmoralidad. Dice, ni de sus hurtos. Entonces, a veces eso, claro, uno pasa por alto los hurtos, ¿no? Y uno se autoexamina frente a la palabra del Señor, ¿no? Y a veces uno roba tiempo igual, ¿cierto? O roba, ¿cierto?, otras cosas, ¿ya? Los impuestos, son cosas así, ¿cierto? Hay cosas que uno, ¿cierto?, va y la palabra del Señor también, ¿cierto?, lo corrige a uno y dice, bueno, ¿qué son los hurtos? Hermanos, para ir terminando, nosotros, bueno, a veces vemos muy de lejos a esto, ¿cierto? Porque como hablaba al principio, aquí no está la iglesia. Entonces uno dice, ay, pero ¿cómo? Mira si están todos los juicios de los sellos, los juicios de las trompetas, y no se arrepienten. Mira, qué dura la gente, ¿no? ¿Cierto? Qué dura la gente, no se arrepiente. El pueblo de Israel, veíamos, ¿cierto?, el ejemplo. Ay, pero como si vieron también y cómo Dios hizo el juicio con el reino del norte y aún así no se arrepienten, miren. ¿Y qué pasa con nuestra rebeldía? ¿Qué pasa con nosotros cantábamos, por ejemplo, Dios es más grande de lo que imagino? ¿Cuán grande es Dios? Leemos, ¿cierto?, los juicios de Dios. ¿Qué pasa con nuestra propia rebeldía? A veces uno dice, bueno, pero es que yo no voy a estar adorando un monolito. Pero hay cosas que son altares en nuestro corazón, que están sobre el amor que debemos tener a Dios. Y ahí viene el trato de cada uno, ¿cierto? Porque, hermano, yo no puedo pararme aquí y decir, no, yo estoy libre de pecado. No. Dios trata con cada uno de nosotros. ¿Ya? Mira, esto, digamos, que está en tu corazón. Y a veces ni siquiera lo estás haciendo, pero lo estás amando más. Hasta una serie de televisión puede ser, ¿cierto? ¿Ya? Justo era la hora del culto. Hay algo, ¿cierto?, que estás amando más que a Dios. ¿Ya? Y de homicidios. Pero, ¿cierto?, con nuestro hermano Hugo, que nos estuvo hablando de Sermón del Monte, cuando Cristo dice, bueno, pero si tú odias a tu hermano, le dices fatuo a tu hermano, necio, lo mataste en tu corazón. Yo no he matado a nadie, ¿cierto? Pero quizás cuántas veces uno ha murmurado del hermano, ¿sí? Y lo mató en su corazón. Entonces, Dios trata, a veces el Espíritu Santo dice, oh, ¿sabes que lo que dijiste fue tan desafortunado? ¿Cierto? Que necesitamos pedir perdón y ojalá no ser orgullosos en eso.
y matamos a nuestro hermano. Hechicerías. Claro, hermano, no. Yo creo que ninguno de ustedes llega a la casa, ¿no es cierto?, a colocar las piedritas, ¿no es cierto?, a ver cómo va a ir mañana y las cartas, ¿no es cierto? Pero sí, a veces, o sea, se puede caer en otras cosas. Qué sé yo, el horóscopo o otras cosas que no tienen que ver con la fe en Dios. Nosotros por fe andamos. La fornicación. ¿Y qué pasa a veces con nuestras mentes? Cuando vemos las redes sociales, ¿cierto? ¿Qué pasa con nuestras mentes? ¿Cómo va? ¿Cierto? Entonces, hermanos, Dios, ¿cierto?, nos reprende a cada uno porque de poder, ¿cierto?, vernos, ¿cierto?, a través de la palabra como un espejo, los hurtos. A veces, ¿cierto?, dicen, no, pero robar, no, yo no robaría. Pero muchas veces robamos con tiempo, ¿cierto? No damos los tiempos que deberíamos dar. Entonces, eh, realmente esto, hermanos, es una espada que corta, ¿cierto?, para todo. Yo no estoy acá, ¿cierto? Dice, no, ¿sabes qué es? Yo sí que soy libre de todas estas cosas. No, hermano, al contrario. Pero sí, ¿cierto? ¿Qué pasa con nuestro corazón? ¿No? ¿Vamos a ser rebeldes frente a Dios? ¿O vamos a, ¿cierto?, poder buscar de Dios, ¿cierto?, la fuerza para apartarnos de esto? Así que, hermanos, conclusiones: Dios tiene dominio sobre todo ser. Ya en el caso de pasajes bíblicos, como el pasaje de hoy, los ángeles caídos, el Señor puso todo. Cuando en este momento están atados, porque es profecía, pero ¿cuándo van a ser desatados? ¿Qué van a hacer? Todo va. No hay nada que para Dios no esté fuera de su poder. Dios actúa, ¿cierto?, contra el pecado a causa de su justicia. Siempre hay momentos de gracia. Lo veíamos en la quinta trompeta, ¿cierto? Pero no hubo arrepentimiento de parte de estos hombres. El hombre desprecia a Dios a no ser que haya un cambio en su corazón, ¿cierto? Veíamos, es imposible, ¿cierto? Los pecados citados en el texto son tan actuales el día de hoy: idolatría, homicidio, inmoralidad sexual, hurto. Nosotros, ¿cierto?, podemos ver que, como comentábamos, ¿no es cierto?, no es necesario tener un monolito. A veces hay ídolos en nuestro corazón que están sobre el amor de Dios. Y a Dios, perdón. ¿Y cuál va a ser nuestra actitud, cierto, frente a Dios? Va a ser también de rebelión. Eso, cierto, nos lleva a meditar. ¿Ya? Uno a veces ve estos pasajes como lejos. ¡Ay, mira que la humanidad, que son duros!, ¿no? O el pueblo israelí, que son duros, los judíos, ¿no? ¿Cómo nos verá el Señor? ¿Cierto? A veces poder decir, ¿sabe qué? A veces nuestro corazón reacciona con rebeldía. Y eso también hay que reconocerlo, hermano. No es, digamos, algo que nosotros podemos decir, no, si, claro, yo me estoy esforzando. No, hermano, hay rebelión. Son unas cosas que suenan fuertes cuando el profeta habló con David después que había pecado con Betsabé. Dijo, ¿por qué tuviste tan en poco la ley de Dios? Tuviste en poco el mandamiento. Y eso es lo que pasa a veces. Que uno tiene en poco el mandamiento de Dios, por eso que cede. ¿Sí? Tiene en poco a Dios, por eso que cede. Entonces, te fijas, son esas cosas que el Señor nos ayude a no tener un corazón de rebelión. Y sino tener, ¿cierto?, un corazón sensible a lo que Dios quiere. Cada uno, ¿cierto? Dios trata con cada uno, ¿no? ¿Cierto? A mí, ¿cierto? Ya me tiró las orejas en algunas cosas. A ustedes también, ¿no es cierto? Dios trata con cada uno. Cada uno, mira, sabe que esta es la piedra tope. Este es lo que está, ¿cierto? No hay una buena relación con Dios. ¿Por qué? Porque hay idolatría en esto. Hay hurto en esto. Homicidio, hay esto. ¿Ya? ¿Cómo se lleva la suegra con la nuera? ¿No es cierto? Hay que ver, ¿cierto? Hay todas esas cosas. ¿Ya? Así que, hermanos, vamos a orar al Señor. Dios eterno, estamos delante de ti, Señor, y bueno, oh Señor, tu palabra
Es verdad, Señor, y tu santidad, oh Dios, es tan grande, Señor. Y te damos las gracias, oh Dios, porque podemos estudiar tu palabra y poder ver en ella, Señor, cómo eh, hay cosas, Señor, que siempre tenemos que ir sacando de nuestro corazón, cambiando, Señor. Oh Dios, te rogamos que nos ayude a no tener un corazón rebelde, a no tener, Señor, un corazón que, como cuando Jeremías fue al pueblo y dice andar por la senda antigua y dijeron no caminaremos. Al contrario, Señor, ayúdanos a reconocer que tenemos, Señor,